jardunalditara etortzagatik, jende pila bat elkartu gara, eta hori oso berri ona da. Ni Ainhoa Arretegi naiz, eta Iritikat kooperatibatik nator. Gu onginean pixka bat txirikorda prozesuaren lehenengo fasean, prozesu parte hartzailea dinamizatzen, non txirikordaren ezaugarri nagusiak definitu genitu guztion artean. Muchas gracias por venir a estas jornadas. Soy Ainhoa Arretegi, vengo de la cooperativa Iritikat y estuvimos en las primeras fases del proceso de Chirikorda, dinamizando el proceso participativo y definiendo las características principales de este proyecto. Y también en esta segunda fase estamos aportando en la dinamización y en esta fase ya estamos trabajando un poco en la materialización del proyecto, en ponerlo en marcha, a fin de cuentas. Y en este poner en marcha el proyecto nos pareció que era importante organizar estas jornadas. Por un lado, para presentar el proyecto Chirikorda, y por otro lado, porque nos parecía muy interesante poder conocer otros proyectos que tienen una serie de características similares, proyectos innovadores que ya están en marcha, que ya están funcionando y que pueden ser muy útiles para el modelo de Chirikorda, como digo, por sus similitudes. No me voy a extender demasiado en esta presentación porque tenemos mucho de lo que hablar. Simplemente comentar que ayer empezamos con la primera sesión de estas jornadas y ayer estuvimos hablando, antes de explicar lo de ayer, siempre decimos que Chirikorda surge como un proyecto para dar respuesta a una necesidad en relación con la vivienda, pero siempre decimos que va más allá, que es un proyecto innovador, que tiene dos características. Por un lado, que es un proyecto intergeneracional y por otro lado, que es un proyecto de carácter comunitario. Por lo tanto, ayer estuvimos hablando más de ese aspecto intergeneracional y pudimos escuchar diferentes experiencias de programas intergeneracionales, pudimos hablar de cuidados, de experiencias de cuidados de relaciones también con personas mayores. Este fue el concepto central de ayer y tuvimos la iniciativa de Matías Aleak y también Hernani Auzozaintza o Cuidado Vecinal. Presentamos también el proyecto de Chirikorda, pero a la vista de que hoy hay caras nuevas aquí, pues vamos a volver a presentar al final de la jornada el proyecto de Chirikorda. Le vamos a dedicar un poquito de tiempo. Bueno, pues como decíamos, ayer estuvimos hablando sobre todo sobre lo intergeneracional y hoy vamos a hablar de ese carácter comunitario de estas viviendas. Y para ello hemos invitado a personas que participan en modelos que tienen esta característica. Por un lado tenemos aquí a José Daniel, que viene desde Madrid y nos hablará de la experiencia de la cooperativa Entre Patios. Y por otro lado tenemos también a nuestros invitados que vienen desde Rentería y nos hablarán de esas viviendas comunitarias para personas jóvenes que tiene su municipio. Y vamos a hablar brevemente o presentar brevemente el proyecto Entre Patios y le daremos la palabra. Como decía José Daniel, viene desde esta cooperativa que se llama Entre Patios, que comenzaba su andadura hace aproximadamente 10 años. Y se trata de un proyecto de vivienda comunitaria, pero en su caso no viene desde un ámbito público, sino que se impulsa desde el ámbito privado y funcionan en una fórmula de cesión. Nos explicará él todos los detalles sobre cómo funciona su proyecto, pero existe la posibilidad de residir en estas viviendas de forma ilimitada
pero nunca es una propiedad de la persona residente, sino que es propiedad de la cooperativa. Y bueno, pues él nos podrá explicar por qué han hecho este planteamiento. Bueno, podemos entender que se trata de un proyecto que cree en vivir en comunidad y que además también busca una forma de vida respetuosa con el medio ambiente. Bueno, esta es mi introducción y ahora le doy la palabra a José Hola. Daniel. Adelante. Hola. Buenos días. Muchas gracias por venir a escucharme. Agradecimientos a la invitación, Chiricordi, al Ayuntamiento por cuidarme también. Estoy muy agradecido y muy contento. Disculpar que no sé euskera, por lo tanto tendré que escuchar en castellano. Bueno, un poco dos imágenes que muestran un poco un grupo heterogéneo y luego un libro que hemos editado, Palabras en el patio, que recoge, por un lado, la experiencia ideológica y, por otro, son palabras, relatos en torno, a su vez, a palabras que hemos manejado a lo largo de estos años. Luego entramos un poco más en el libro. Lo han hecho dos personas, tres. Una ha hecho la parte ideológica, otra, María, los relatos, y una tercera ha hecho unas ilustraciones que la verdad que son muy bonitas. ¿Pasa? Vale. Entre Patios es una cooperativa de vivienda en derecho uso, ecológica y social. Y es la primera cooperativa que se hace en Madrid y uno de los primeros proyectos que se han realizado o que se están realizando a lo largo de todo el Estado español. Como un poco en la página web dice, Entre Patios ORG, otra forma de vivir. Aquí un poco voy a contaros una parte de lo que es Entre Patios. Siguiente. Entre Patios es la primera vivienda ecosocial intergeneracional en derecho de uso en Madrid. Tiene 3 promociones, Las Carolinas, Vallecas y la tercera cuarta. Las Carolinas está situado en un barrio al sur de Madrid, un barrio de los años 60, clase trabajadora y con mucha industria pequeña alrededor. Un poco está en la salida de lo que era la carretera Andalucía, pequeñas empresas, pequeños talleres que entraron en crisis en los solares, en la crisis del 2008 de la vivienda. En concreto, el solar donde está alojado nuestro edificio era una panadería. Hacían pan. Las Vallecas, la promoción de Vallecas está en Villa de Vallecas, no lo que es el barrio de Vallecas, sino un poco más lejos. Y la tercera cuarta es una promoción que está buscando suelo. En Madrid es complicadísimo desde el ámbito privado adquirir suelo y además durante la crisis bajaron los precios, pero luego empezaron a subir de una forma y entonces pues llevan 4 o 5 años buscando un solar. Las Carolinas, de la cual soy yo, somos 17 viviendas, 33 adultos, 22 niños. Yo soy el mayor, 67 años, y un poco después iría el arquitecto Iñaki, que tiene 50, y la mayor parte de la gente se sitúa entre los 40 y los 50, y los niños van desde los 2 años a los 11, una niña, 11 años, 12. Para construir el edificio, que luego veréis una foto, siempre ha sido un proceso participativo. Entre Patios empieza en el 2006, un grupo de jóvenes empiezan a elucubrar que no quieren vivir de la forma que se vive en una gran ciudad y entonces empiezan a darle vueltas a
a darle vueltas otra forma de vivir. Se fijan en el modelo derecho de uso, es algo muy extendido. Por ejemplo, cuando yo estuve en el 80 en Dinamarca, ya existía que el ayuntamiento, en sitios que había, en viviendas que eran de los militares, se cedían a personas que querían vivir en... Y el edificio más famoso es un edificio ocupado que se llama Cristianía, que me imagino que los más mayores habéis oído hablar de él. Luego, por ejemplo, en Austria, en Viena, hay barrios que tienen viviendas en derecho de uso. Y, por ejemplo, en Uruguay hay 100.000 personas que viven en cooperativas viviendo en derecho de uso. En Francia hay, y en el Estado español como que hay una efervescencia muy grande, incluso ya se ha metido en la ley de vivienda, y en el País Vasco tengo referencias que cuando hicieron la ley de vivienda en febrero, me suena, que hicieron la nueva ley de vivienda, incluían cooperativas en derecho de uso. Para llegar al edificio, que ha sido el resultado de la colaboración entre el equipo arquitectónico y todos los que formamos parte de Entre Patios, en principio, hemos ido construyendo todo como queríamos que fuera el edificio. Los sueños, que hablábamos al principio de que el grupo se iban transformando en asambleas de participación, en talleres semanales y a veces 2 veces a la semana. Decidíamos si iba a ser de madera, si iba a ser de hormigón, qué locales comunes, cómo iban a ser las viviendas de cada uno, cómo iba a ser, si iba a ser de PVC o si iba... O sea, toda la cuestión ecológica, las ventanas, sí, una discusión súper importante que tuvimos y que llevó a algunos desencuentros eran: ¿las ventanas son de madera, son de PVC o son de aluminio? Pues esa discusión, que implicaba también un precio económico diferente, y en Entre Patios sabíamos que como trabajadores no somos personas adineradas, ¿no? Y entonces, como trabajadores, teníamos un techo económico del cual no se podía pasar. Vale, pues el que las ventanas fueran por dentro de madera y por fuera de aluminio para impedir el deterioro implicó que hiciéramos un crowdfunding y que se sacaran 60.000 euros en 2 semanas para decidir que las ventanas iban a ser de madera. Y triple acristalamiento, un gran acierto, porque donde está el edificio es una calle que transita autobuses, coches, camiones, y entonces el silencio de nuestras casas han merecido ese gasto mayor que pusimos. Los 3 pilares de Entre Patios, el pilar económico, teníamos un techo, el edificio no podía costar más de un dinero determinado, ¿vale? Luego tenía un pilar ecológico, es decir, intentar por todos los medios que estableciera una serie de puntos ecológicos, la estructura es de madera, lo que ya os he comentado, y luego a su vez tenía que ser confortable. El arquitecto también decía, bueno, porque había gente que decía, no queremos calefacción, no queremos aire acondicionado porque eso va en contra de los consumos energéticos. Pero también el arquitecto decía, bueno, vale, pero podemos llegar a un acuerdo en cuanto a los estándares mínimos. En fin, todo esto era debatiéndolo semanalmente para ir construyendo el edificio. Y luego un pilar comunitario del que un poco la experiencia es la que voy a hablar. Y luego, últimamente, se está discutiendo un 4.º pilar, que es el feminista, que, bueno, pues como todas nuestras discusiones han girado en torno a la construcción del edificio, pues bueno,
ahora estamos en una parte en la que nos apetece llegar a acuerdos en cuanto a qué de feminista a nivel comunitario se puede ser. ¿Pasa? Entre Patios apostamos por el derecho de uso, un modelo que se encuentra entre el alquiler y la compra. Impide especular con la vivienda. Es decir, los propietarios es la cooperativa y nosotros pagamos una cuota por vivir. Si tú te vas, te devolverían la parte social, que es un 20%, con la cual se compró el solar, y lo que se pretende es que no siga las normas del mercado de vivienda, es decir, que no puedas especular con la vivienda. Esto es una de las cosas que siempre se ha tenido claro. No tenemos muy claro si se va a poder heredar, eso es una cuestión que todavía no hemos debatido así un poco por encima. En proyectos diferentes que hay en el Estado, por ejemplo en Cataluña hay edificios que no se pueden heredar, es decir, quien entre, o sea, no hay herencia, y en el nuestro, Entre Patios, en las 3 promociones, yo creo que sí hay cierto consenso, aunque esto no se ha debatido, en que sí se va a poder heredar. Por ejemplo, nosotros tenemos un hijo con discapacidad y creemos que, evidentemente, que cuando nosotros muramos, mi compañera y yo, estaría fenomenal en que se quedara en nuestra vivienda, apoyado por el resto. Pasa. Un poco, esto es el derecho de uso, yo un poco he entrado en ello. La propietaria del edificio es la cooperativa. Yo también he hablado de que en países de Europa y en algunos países latinoamericanos está muy implantado, y todo lo que se decide lo decidimos en común, en asambleas, consensos. Los habitantes de las Carolinas estamos muy, porque venimos, el 95% venimos de movimientos sociales, con lo cual estamos muy acostumbrados a asambleas y a consensuar todo lo que decidimos. ¿Pasa? Entre Patios es una más de las iniciativas que apuestan por la producción de los comunes, poniendo en común y en el centro la cooperación. O sea, si alguien no está dispuesta, o sea, si alguien es individualista y no quiere hacer nada en conjunto con la gente, evidentemente yo creo que Chicordi no debería entrar, y nosotros, por supuesto, está claro que la generosidad que hay a lo largo de la experiencia de estos 2 años, estamos muy contentos y contentas de cómo han ido. Ahora os cuento algunas cosas más. ¿Sí? Compartimos espacios comunes, tenemos 2 locales. En el bajo está el local de niños, y también sirve como grupo de consumo, autogestionado el grupo de consumo. Una vez a la semana, cada uno rotamos la gestión del grupo de consumo. El cuarto de niños, pues también ha habido asambleas un poco para llegar a consensos, reuniones para ver quién ocupa más espacio, niños, niñas, mayores, pequeños, en fin, este tipo de cosas se está trabajando a lo largo de estos 2 años, ¿no? Un tema súper apasionante. Sí. Un poco, supongo que esto es lo que desde vuestra perspectiva estáis trabajando, y me parece súper interesante. En principio, en Entre Patios, y supongo que en Chicordi, el proyecto que tenéis, está claro que tiene que ser de personas que crean en vivir de forma comunitaria, el que se quiera aislar, que vive en su casa. O sea, es como un pilar fundamental, ¿no? Luego, supongo que también lo estáis haciendo, tiene que haber un facilitador en profesor de grupos, es decir, gente que no se conoce como vuestro proyecto, que llega ahí. Un trabajo importante es el de facilitar
los procesos de crear un grupo. Luego, otra parte importante es facilitar las dinámicas para relacionarse y conocerse. Es decir, tú llegas aquí, imaginaros que todos vosotros y vosotras queréis vivir en el edificio que va a construir el ayuntamiento, y evidentemente cada uno es de su padre y de su madre, y una parte importantísima es conocerse, saber de dónde vienes, a dónde vas, qué quieres, qué tienes en el coco sobre el proyecto, ¿no? o cómo nos comunicaríamos. Luego, una parte importante es hacer encuentros para hacer piña. Es decir, esto yo lo encuadro en fuera de las reuniones habituales. Vámonos a tomar unas cañas, vámonos a dar una vuelta al campo o a hacer una excursión a no sé dónde. Eso facilita pues el conocimiento. Y luego, usar técnicas de relación de grupo, que supongo que vosotros lo conocéis perfectamente. Y luego, yo he puesto aquí economía y costes, es importante, pero como el ayuntamiento pone el edificio y supongo que pues, eso está ahí, pero también es importante, ¿no? Lo que me ha parecido súper interesante es que haya puesto una cuota mínima de 90. Nosotros estamos pagando en Madrid, depende de los metros cuadrados, en fin, estamos pagando una casa que tenga 60 metros, alrededor de 600 euros, la más grande me parece que está en torno a los 800 metros, está pagando unos 700 euros más o menos de derecho de uso. Pero es que un piso con la calidad que tiene, con una calidad Passivhaus House alemana, aunque nosotros no tenemos la certificación Passivhaus House, pero bueno, es una certificación que han hecho los arquitectos, parecida, para no tener que pagar el coste que significaba que fuera una certificación Passivhaus House, pues puede estar en el barrio nuestro mínimo 1.000, 1.200, si luego aumentamos la plaza de garaje, que es comunitaria, etc. Bien, esto es un poco cómo hemos ido evolucionando en la organización, y me parecía interesante darlo para que conocierais. Del 2006, que es cuando empieza el grupo, la parte un poco donde se lleva a cabo es en el 2014-2015, un poquito antes, porque había un solar en La Milagrosa, que es en la zona este de Madrid, en la zona de la Casa de Campo, salida de la A5, hacia Extremadura. Luego, este solar porque no se completó el número y el propietario lo vendió. Y entonces tuvimos que buscar otro solar. Pues bueno, había un grupo, esto es cómo nos organizábamos, una búsqueda de solares, un grupo de economía que hablaba con la banca ética, con Triodos. En ese momento Triodos no entendía qué es el derecho de uso, eso de lo comunitario, pero bueno, si a mí me deja alguien de pagar, ¿a quién voy? Bueno, pues ese tipo de historias, ¿no? Luego ya fueron entendiendo un poco qué había detrás de Entrepatios, incluso cuando fuimos a legalizar a la Comunidad de Madrid, pero esto del derecho de uso, ¿esto qué es? Bueno, era la primera cooperativa en derecho de uso. Había un grupo de legalización, es decir, había que presentar los estatutos de la cooperativa, y ahí contamos con el apoyo de una gestora, que fue Lógica Eco, que ahora no existe. Luego había un grupo de comunicación, era un grupo pequeño, y había que llegar a más gente. Charlas en Ateneos, movimientos sociales, grupos ecologistas, y luego, a su vez, ese grupo hacía una difusión en derecho de uso no solamente en Madrid, sino en el resto del Estado. ¿Vale? O había un grupo de participación a las asambleas para llevar cómo se debía desarrollar la asamblea. En Entrepatios, afortunadamente, hay gente que profesionalmente son facilitadores, con lo cual, a la hora de que haya conflictos o que haya desacuerdos, o a la hora de preparar una asamblea, pues lo suelen hacer muy bien. Y luego había un grupo pues como de coordinación, ¿vale?
Probablemente muchas de las personas participan en varios grupos. No, porque empieza un grupo como de 5 o 6, va creciendo hasta 25, 26, también mucho, como se ha dilatado en el tiempo, pues entra mucha gente y sale mucha gente, por cuestiones económicas, por cuestiones personales, etc. Pasa. 2017-2020. En el 2017 compramos el solar, ¿vale? Y mientras hay, por un lado, estos son los grupos que había, economía, negocian con Fiare y Triodos. No solamente está Triodos, sino que hay personas en Entrepatios que tienen sus cuentas en Fiare, sí. Entonces, ahí entra un problema que resultó largo de negociación, porque por un lado, Triodos le interesa la parte ecológica del edificio, cómo estaba construido, y a Fiare le interesa la parte más social del grupo que éramos, ¿no? Entonces, a la hora de tomar decisiones, en la negociación que duró 2 años, Fiare, al ser un banco mucho más pequeño, todas las decisiones iban a Italia, había que esperar, o sea, todos los avances, porque había cosas que nosotros no estábamos de acuerdo, evidentemente, en esa negociación y en esa presión. Entonces, Fiare se tardaba un mes en conocer las decisiones porque iban a Italia todos los avances que iban. Hubo talleres, como os he dicho, talleres de construcción en el edificio que duraron 1 año, en el cual íbamos consensuando cómo iba a ser el edificio, los sueños, cómo transformarlos en realidades. Había un grupo de participación, asambleas, dinámico. Y luego, cuando se empieza a hacer el edificio, hay un grupo de seguimiento a la obra, de personas nuestras, de cooperativistas, con el aparejador y con los arquitectos y con la constructora. Importante en todo el tema de cómo nosotros tomábamos en las decisiones. Llega un momento en que hay que contratar con qué constructora vamos a trabajar. Y entonces teníamos unas grandes, medianas y pequeñas. A las grandes no le interesó el proyecto para nada, a las medianas algunas sí, y luego estaban las pequeñas. Entonces, hubo que consensuar, o sea, teníamos información, pedimos información de cómo tenían cada empresa a sus trabajadores y trabajadoras, y al final, bueno, llegamos a un acuerdo con Geo, le interesó el proyecto, habían hecho chalés, una empresa de Cienpozuelos, un pueblo cerca de Madrid, y el equipo arquitectónico había trabajado en algunos momentos con ellos. Pero no tenían experiencia en hacer edificios. Bueno, al final confiamos y, como os digo, o sea, al ser un edificio en madera, duró 1 año y pico, lo coincidió, nos tenían que haber entregado el edificio en marzo, abril de 2020, la pandemia por medio, retraso, agosto, por ejemplo, una de las cuestiones que más influyó en el retraso, estaba la grúa y el ayuntamiento decía que no tenía personal de policía municipal para cortar la calle. Entonces, bueno, al final, después de esperar meses y meses, finales de agosto, se hizo desde una calle muy pequeñita, se cortó desde una de los laterales y pudieron terminar la obra. Siguiente. Esto es un poco las empresas que han intervenido. SAZ, el que hace la construcción, los arquitectos, Técnica Eco hacen el seguimiento, Lógica Eco la gestión, Eco es una empresa de energía solar que ha instalado los paneles solares, Geo la constructora, Madergia es la empresa que instala, que hace el edificio de madera, Fiare Banca Ética, Triodos Ban, La Corriente es una cooperativa madrileña
de distribución de energía. Tangente es algunos apoyos que nos hacen de una cooperativa de REAS. Son Conexión aparece aquí porque hubo un debate importante entre si los teléfonos tenemos solo una línea y luego, esto es interesante, tenemos, bueno, son Conexión, no, está equivocado, no son energía. Son Conexión, tenemos la línea de teléfonos, solo tenemos una línea de teléfonos y luego tenemos routers en cada vivienda. O sea que pagamos 54 euros por la conexión del teléfono y luego si lo divides entre 17, 7-8 euros que estamos pagando cada uno por usar la conexión a internet y la conexión. Y luego, la comarca, sí, es en el grupo de consumo tenemos como quien nos provee un agricultor de fruta y verduras que es de Extremadura y luego la comarca que es una distribuidora. Pasa. El resultado de todo este trabajo, discusiones, tiempo, este es el edificio. Y un poco, a partir de que tenemos el edificio, estas es las comisiones con las que hemos trabajado para construir el proyecto. Para seguir, o sea, no solamente acaba con la construcción, sino que hay que seguir conviviendo todos nuestros sueños, ¿no? Entonces, hay un grupo de posseguimiento que se encarga de que todas las deficiencias de la constructora sean arregladas. Aún hoy seguimos peleando determinadas cosas que han ocurrido. Luego está un grupo de reglamento régimen interno que no ha sido, o está ahí esbozado, pero todas las reuniones está dentro de posseguimiento y todas las reuniones, como han sido historias para que la constructora terminara bien el edificio, pues no ha habido tiempo. Esto está sin terminar y creo que le van a dar un impulso a partir de este mes. Luego está el grupo de economía. El grupo de economía tiene que establecer las cuotas. ¿Cómo hemos establecido? Primero, hay que pagar el crédito que nos dio Triodos y entonces el grupo de economía ha establecido, primero con un consenso de cómo se distribuía, pues se ha puesto por metros cuadrados de superficie útil. No de las partes comunes, sino pues el de 60 metros cuadrados paga tanto y el de 85 metros cuadrados paga un poco más. Entonces, ERCE, Patarín, la cuota. Coordinación. Luego hablaré un poco más. Coordinación es la gente que prepara las asambleas. Cuando llegamos, estaba en la época de COVID, había que establecer un régimen de quién ocupaba los espacios comunes, cómo se ocupaban o cómo iban a ser las relaciones entre los que tenían COVID y los que no tenían COVID. Para mí fue un hito, es decir, cómo nos organizamos para que familias que tenían COVID pudieran ir los niños al cole o necesitaban que alguien le llevara la comida, se le llevaba la comida, o necesitaban hablar con alguien y entonces personas se ponían fuera de la ventana y hablaban. En un momento, además, que acabamos de llegar, con lo cual, pues aunque había un grupo piña, pero súper bonito. IKEA, el grupo IKEA es el grupo, como nos regalan cantidad de cosas, desde varias cocinas a las lavadoras, pues había que establecer qué cosas nos iban a ser útiles. Hay montones de cosas que te regalan y decimos no, porque no tenemos dónde ponerlas. Coordinación. Una vez al mes hacemos una entrepateada que es pues, desde montar la cocina al principio a hacer mantenimientos que hay que hacer.
no es obligatorio, pero casi todo el mundo participa. No, las entrepateadas, si alguien no puede, pues está claro, no puede y ya está, no ocurre. La siguiente entrepateada, pues igual hace más o hace menos, en fin, resulta súper interesante. Convivencia y participación, luego lo amplío. Comunicación, hemos salido en todos los medios de comunicación posibles del mundo mundial y hay que coordinarlo y en estos momentos quizá la página web, en fin, la difusión del proyecto en derecho de uso. Está agotado el grupo y bueno, en la siguiente, a partir de octubre, nos vamos a organizar. El grupo de lavadoras, tenemos, al principio teníamos 3, luego nos regalaron una más y tal. Y, por ejemplo, el grupo nos ofrecieron, iban a regalar una centrifugadora y dijimos que no queremos centrifugadora porque tiene un gasto de energía y aunque en principio todo el mundo decía no lo vas a usar, pero cuando tienes una centrifugadora, al final dices, la utilizas. Luego estableció el calendario, hacemos por el calendario del Google, en el que viene usos de los locales comunes y usos de lavadora 1, lavadora 2, lavadora 3 y lavadora 4. Entonces, cada uno va reservando los horarios en los que quiere lavar, ¿vale? Ahora, bueno, el grupo de jardines nos dieron el edificio como nos da la constructora, el patio no tenía jardín, las corralas tampoco. Y hubo que, pues bueno, ponerse de acuerdo, entrepateadas, mes a mes, pues seguir trabajando en todo el aspecto verde que tiene ahora el edificio. Luego hubo un grupo para todo el tema de correos electrónicos, Telegram, los diferentes Telegrames, Asamblea, La Corrala, y luego ahora hay diferentes para el tema de comunicación, para las visitas sobre todo, nos piden universidades, en fin, personas que quieren hacer una tesis, como ahora, pues vete a quieren hacer una charla y que vaya tal, o en, yo que sé, en Getafe o en Lisboa, como estuvimos en agosto con proyectos que hay en Lisboa. Y luego hay un grupo de relaciones con el barrio. Estamos en Usera y nadie, bueno, una pareja estaba en Carabanchel, que está al lado de Usera, y había vivido en Usera, con lo cual desconocimiento de todo el movimiento social que se mueve en el barrio de Usera. Entonces ha habido un grupillo que se ha metido en asociación y por lo menos tenemos mucha información de lo que ocurre en el feminismo, en fin, lo que se mueve en un barrio. Vale. Ahora, o sea, en julio nos dimos cuenta de que como estábamos trabajando no nos servía ya. Porque una de las personas que era el presidente de la cooperativa, se ha separado de su compañera y entonces ha ido a vivir a otro lugar. Y entonces todo ese trabajo que él asumía, pues ¿quién lo hace? Cantidad de historia, por ejemplo, con la compañía de luz, con el ayuntamiento, que si hay que pagar esto, que si tal, que si te devuelven, que le falta un papel, etc. Bueno, pues nos ha llevado un poco a organizar esto, que son todos los temas legales, cambio de presidente, consejo rector, de las 3 promociones. Luego, todo el mantenimiento. Tenemos un edificio tecnológicamente bastante complejo, en cuanto a placas solares, reciclaje de agua, lavadoras, energía, agua caliente sanitaria, o sea, un edificio un poco complicado a la hora del mantenimiento, de gente que no trabaja, o poquita gente, yo soy uno de ellos, y otra persona conoce un poco los oficios, madera, fontanería, electricidad, etc. Entonces, bueno, pues tenemos que organizar. Luego, el grupo de esto se va a decidir en la próxima asamblea qué modelo queremos, pero bueno, está basado en qué modelo de grupos o siguiendo la construcción del espacio.
economía, convivencia y participación, energía y agua, comunicación, niños, barrio. Allí en la acera que tenemos es muy pequeñita y no cumple el reglamento y queremos ampliarlo. Entonces queremos, a partir de octubre-noviembre, implicar con una asociación de Madrid que se llama A Pie, queremos implicar a todos los edificios, a todos los vecinos, vecinas de nuestra calle, que no es muy grande, tiene 4, 5, 6 comunidades de vecinos. Y luego relaciones exteriores, visitas. Aquí estamos en RED, la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Se ha creado un grupo de vivienda y un poco quien estaba era el presidente asistiendo a las reuniones y ahora hay que cambiar porque ya no está en el edificio, pues toda la parte de dinamización y de relaciones las tiene que hacer otra. Y luego, a su vez, va a haber un congreso, una jornada a finales de noviembre de todo el Estado, de proyectos en derecho de uso, donde se van a definir un poco hacia dónde se quiere caminar en Barcelona, con todos los proyectos que pasan. Esto es un poco parte del edificio. Tenemos 32, 35 kilovatios de placas solares. Está la azotea encima de 2 viviendas y del local común. Esto es la construcción del edificio en madera. Esto es el depósito de reciclaje. Creemos que vamos a ahorrar unos 700. Recoge agua de lluvia y en Madrid con el agua de lluvia puedes reciclarla y regar jardines, pero no puedes usarla como en nuestro edificio, que lo que se recicla sube a las cisternas, que ahí es donde está el ahorro. Madrid no es legal, pero bueno, como ya el ayuntamiento hemos pasado todas las partes legales, pues en Barcelona es legal. Y estamos un poco, los arquitectos, intentando incidir para que haya una legalización. Entonces, va a recoger el agua de la lluvia, el agua del lavabo y el agua de las duchas. Una primera fase, aquí hay una membrana, pasaría una segunda que no está instalada, que es que el Instituto Madrileño del Agua ha creado unos sistemas de bacterias, las cuales se comerían la parte reciclada de aquí. Se comerían los lodos, ¿vale? Y luego pasarían una tercera, que eso sí que está instalado, que tiene unos rayos UVA y luego unas bombas que suben. Esta parte en agosto justamente ha habido problemas porque ha dejado de funcionar, no tenía un bypass y ha tenido las 2 personas que estaban allí, que no tenían ni idea de fontanería, han tenido que contratar a un fontanero para hacer un bypass, para poder tener un bypass para que el agua del canal fuera a las cisternas. Esto es el 8 de marzo del 2021. Y esto es un poco, estas son las corralas, ¿vale? En las corralas hay mucha actividad, como veis hay mesas, un vecino se sale y otro pues, se queda allí comentando lo que sea. Este es el local de los niños, donde también está el grupo de consumo, y este es el local de arriba, se deja para reuniones de todo tipo. En Madrid es complejo el que la gente se pueda reunir, porque los pocos locales de grupos se han perseguido, centros sociales de todo tipo y por ejemplo, el año pasado, cuando en octubre vinieron el grupo de zapatistas, un grupo de mujeres zapatistas estuvo durmiendo durante 15 días en este local. ¿Qué más cosas os cuento? Esto es la entrada del edificio, un local de encuentro y donde juegan los niños habitualmente. En la parte de acá hay una canasta. Esto es el jardín. A veces hacemos las asambleas en verano aquí abajo, que es más fresco, por arriba del calor. Y luego, aunque os parezca que nos reunimos mucho, pero también nos lo pasamos muy bien, porque después de las asambleas alguien dice aperitivo en la primera, aperitivo en la segunda, traeros lo que queráis.
O dice, se celebran los cumpleaños una vez al mes y habitualmente subimos arriba, ahí nos regalaron 2 cocinas en el local de arriba y las instalamos y alguien, pues chocolate con churros por la mañana o a tal hora celebro el cumpleaños, en fin, que también nos lo pasamos bien. O también hay en el local, los viernes hay un grupo de música que pues ensaya y bueno, de vez en cuando pues toca para el resto de la gente. Los límites de estos proyectos suelen ser la adquisición del suelo. Vosotros lo tenéis más fácil gracias al ayuntamiento. Dificulta el acceso a las personas evidentemente más desfavorecidas y con problemas económicos. Sin una apuesta pública pues hay un riesgo evidente de elitización. Cuestiones que nos parecen importantes que deberían apoyar los ayuntamientos. Pues uno es porque la propiedad es colectiva y por cooperativas, hacer la vivienda más asequible y las menores cuotas, favorecer el empoderamiento y organizar la participación de la sociedad más comprometida, crear redes de solidaridad, de apoyo mutuo y la cohesión social, poner en el centro el cuidado de las personas, reforzar el protagonismo de los actores sin ánimo de lucro y favorecer un cambio social, evidentemente. Aunque en la radio, por ejemplo, en la SER, una de las entrevistas, nos llamaron conventos sociales, pues es que estos proyectos son conventos sociales. Y bueno, pues vale, nos hemos quedado, nos lo pasamos muy bien. Ahora, cada vez que, pues mira, el convento social hace tal cosa. Y luego nos dieron un premio latinoamericano verde en el 2021 de Ciudades Sostenibles, Comunidad Urbana. El libro editado por Ecologistas en Acción. Estos son nuestros, pues, la página web y esta es la página web de REAS, de Economía Solidaria /vivienda. Y no sé, ha sido mucho tiempo. Lo preciso. Tiene, sí, 5 minutos más. Porque me gustaría, a ver, como he dicho, un momento que me organice. Sí, el punto de convivencia y participación. Eso ahí es donde quería ir. El grupo de convivencia y participación es un grupo importante, es un poco el que coordina las asambleas. Identifica los temas que es necesario trabajar, ¿vale? A lo largo del curso hay que priorizar cuáles son los que hay que en ese momento, luego hay que calendarizar las asambleas, preparar los temas que se van a tratar en la asamblea, tiene que hablar con los diferentes grupos. Al principio todo iba a la asamblea, pero nos dimos cuenta que era mejor consensuamos, dar autonomía a los grupos y luego, si hay disensos, pues va a la asamblea. Si hay posturas encontradas, pues se resuelve en la asamblea. Dar el tiempo necesario siempre es corto. El tiempo necesario y hay que llegar a un momento, oye, vamos a cortar porque a la 1 se acaba la asamblea. Realizar el orden del día, la dinamización, ver si alguien se siente mal, porque se siente mal. Se han hecho algunas monográficas de cuidados, o cada X asambleas hay una de cuidados, de cómo te sientes, por qué estás bien o por qué estás mal, en fin. Le damos mucha importancia al tema de cuidados. Luego, también han trabajado la metodología de la toma de decisiones. Por ejemplo, hay 3 hitos fantásticos de cómo se ha hecho. Una fue cuando compramos el solar, era para 17 viviendas, lo que calcularon los arquitectos, y había 24 o 25 personas para dichas viviendas. Una parte era de Vallecas, afortunadamente.
pero utilizaron una metodología que era como cuatro parámetros que sería importante un poco comentar. Una era la antigüedad, ¿vale? Otra era lo que habías trabajado a favor de la cooperativa, cada uno se situaba en una sala, pues, y luego con quién quieres convivir, porque eso también puntuaba, y luego si tenías personas con discapacidad o ibas a tener familiares pues mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos estos, pues desgraciadamente, sacaron a 17 unidades para vivir. Afortunadamente, muchas de ellas que se quedaron fuera eran de Vallecas, y los de Vallecas son muy nacionalistas, y entonces le pareció bien el irse a la promoción que luego ha resultado de Vallecas. Luego, otro hito muy bonito fue la asignación de viviendas, o sea, los áticos y los bajos. ¿Quién se quiere ir a la vivienda pequeña y a la grande? Entonces, esa tarde idearon una forma de que en 1 hora y media, yo creo que solo ha habido una de todas que se ha quejado de cómo a mí me tocó una, pero luego se la cambié al arquitecto porque con nuestro hijo la vivienda que nos había tocado en el primero, el arquitecto dijo, no, a mí me da igual, a mí me parecen todas buenas. Entonces, se la cambié. Estoy súper contento de dónde está. Regulación de conflictos. Han surgido, yo la verdad es que no me he enterado mucho de los conflictos. Yo vivo feliz, estoy súper enamorado de todo lo que ha ocurrido, pero sí que, por ejemplo, con el tema de COVID y tal, como ha habido algunas familias que se han quejado de la invasión del espacio común de los no COVID sobre los de COVID. Entonces, eso sí y ahora está la patata caliente de la persona que se ha separado porque se ha enrollado con otra vecina de allí. Entonces, eso hay que resolverlo. Hay un conflicto ahí que bueno, yo no me estoy enterando de nada porque estoy un poco como lejano. No conocía a una de las personas y a la otra la conocía de asamblea, pero no tenía una relación tan personal como para posicionarme en un lado o en otro. A mí me parece. Si ha ocurrido, ha ocurrido. Y luego hay otro grupo que se encarga de hablar con los vecinos y vecinas de los alrededores. Han surgido algunas problemillas con los vecinos de al lado, pero se han resuelto, o con la canasta. Tenemos una canasta de baloncesto y hay algunos vecinos que el ruido les rebota mucho y entonces nos han pedido que cuando ellos estén que no utilicemos la canasta y que ellos nos comunican por Telegram cuando no están. Entonces los niños pueden jugar con pelotas que hacen ruido cuando ellos nos avisan, y generalmente los más pequeños mejor utilizan pelotas que no de estas de caucho que no hacen ruido. Y nada más, pues muchas gracias. No sé si muchas gracias, que estoy dispuesto a responder a todo lo que quieras. Bueno, muchas gracias, José Daniel. La verdad es que es muy interesante escuchar experiencias que ya están en marcha y animan, ¿no? Animan todavía más a poner en marcha nuestro proyecto Txirikorda. Orduan orain, irekiko dugu tartetxo bat, 10 minutu edo, pixkat sortatu zaizkizuen galderak, zalantzak, o dituzuten hausnarketak, bai, Jose Danielekin konpartitzeko.
vosotros intervenciones y contesto general o voy contestando a cada uno. Pero apunto varias. Hasiko naiz. Dudas. Nik banuen zalantza bat, azkenean, zalantza bat ez, baino bai agian Usurbileko proiektuakin duen antzekotasunagatik ez, zuek ere bazaretela pixkat belaunaldi artekoa. Esan duzu 2 urtetik hasi eta 75 urte arte... No te estoy... No me entiendes. Vale, tenés apagado. Sí, se había apagado. Repite, por favor. Nada, estaba diciendo que una característica bastante común con nuestro proyecto es que... ¿Escuchas? Pues aceleraciones. No te escucho. Belaunaldi arteko proiektua badela zuena ere, gurearen antzera, orduan, pixka bat, azkenean adin bakoitzak eskatzen dituelako behar ezberdinak eta lanketa ezberdinak, 2 urtetik 75 urte arte bizizarete, orduan pixkat ze arazo edo zailtasun izan dituen horrek eta ze potentzialidade ikusten diozun ere horreri. Adin ezberdineko jendea bizitzai. Muy interesante porque a nivel comunitario como que cuando tiene dificultades a lo mejor allí, vamos a ver, los niños en general van muchos por las edades, a unos determinados colegios, a unas determinadas aulas, entonces como que hay una rotación entre personas para llevar a los niños. Pero luego en los tiempos libres, pues por ejemplo, nosotros hemos cuidado a niños de 1 año o a niños de 2 o chavalas vienen a nuestra casa a ver la televisión, solo hay 2 televisiones en el edificio y entonces sobre todo ha habido de todo, con la niña el más mayor, oye, pues mira, esta película me parece interesante, ¿te apetece el viernes venirte a ver? Yo creo que es una potencialidad el de que, oye, que mañana no puedo llevar a los niños, por ejemplo, mi vecino de abajo ha tenido un desprendimiento de retina y tiene que estar boca abajo durante 3 semanas. Pues yo ha habido momentos que me he levantado antes, me levanto siempre bastante pronto, y he llevado a los niños al colegio. Como ese intercambio entre niños mayores, evidentemente entre los niños juegan mucho más, por el edificio, lo más normal en los Telegram de la Corrala es, ¿habéis visto a Anita? ¿Me la podéis mandar a casa? O el tercero, Michael, el jueves por la tarde. Oye, ¿habéis visto a Sergio? Y habéis visto que no los encuentro. O sea, que eso te da una idea de un poco... o los viernes se organiza el desnudis, que es que los niños se desnudan y ven una película juntos. ¿Qué más? No sé, se sorprendía una de las personas, porque mi hijo ya es mayor y no tengo mucha empatía con los niños pequeños. Un día bajo al patio y me dice una niña, ¿me das para jugar a la comba? Y digo, vale. Entonces me pongo ahí a jugar jugando a la comba con ellos y me hicieron la foto. Y dicen, pero bueno, José Daniel, jugando con los niños a la comba, qué bien, ¿no? Y tal. O sea, como que el afán de cooperación, no sé si te he respondido a la pregunta, me he ido por otros caminos, como que queremos convivir,
tenemos nuestros espacios privados, evidentemente, pero que hay mucho encuentro, mucho de... parte de la madera que sobró sirvió para hacer jardineras o para hacer bancos de madera, ¿vale? Pues ponemos un banco a la entrada y cuando se llega de los curros, pues siempre hay alguien esperando, por ejemplo, a mí me interesaba que pusieran el banco, porque soy el que más tiempo tiene, y entonces esperar a que alguien, oye, ¿qué tal el día? En fin, y luego el tema de un poco el analizar normas de comportamiento, por ejemplo, con el género, entre niños, niñas, entre mayores, pequeños, se juega mucho a la pelota, y entonces eso implica que las niñas tienen menos espacio a la hora de jugar, de relacionarse, porque los niños avasallan todo y juegan unos juegos mucho más brutos que las niñas que están jugando de otro. Aunque también hay algunas que juegan al fútbol o al baloncesto, pero como que hay un avasallamiento grande de los niños sobre las niñas, aunque evidentemente en su casa darán toque. Oye, ¿qué pasa con ese comportamiento? Pero luego, fuera, pues socialmente, bueno, los niños están ahí pegando patadas o los pequeños de 4 años y 3, pues van con sus estas motos, bata hostia por allí, por las corralas, y como hay una bajada, pues implica o hacia los pequeños, o sea, yo creo que a lo largo de estos 2 años se trabaja en esos aspectos y muy bien, ya está. Todo el mundo está súper contento. El que puedas que te puedas dejar si tienes que hacer algo importante o trabajar, o por ejemplo, en los mayores, que la gente se pueda subir al ático si no está reservado, al local del ático, a teletrabajar. Porque tiene un niño que le va a estar dando ahí la vara y le impide la concentración. No sé, ¿te he contestado? Sí. Bai. Que muchísimas gracias por compartir todo esto. Yo te quería preguntar en relación a cómo ha sido también, eso, has comentado un poquito que había un grupo que se encargaba quizás de hacer esa interlocución con el barrio, ¿no? ¿Hacéis también actividades abiertas a la comunidad y no solo a las personas de la vivienda? O sea, ¿cómo ha sido esa apertura al barrio y cómo os ha acogido? Pues en estos 2 años no nos ha dado mucho tiempo, porque todo un poco los trabajos, o sea, no solamente la gente trabaja en cooperativas, que lleva un trabajo en general en el mercado social, hay profesores, como que no ha habido mucho tiempo. Se trabaja, lo que más se ha trabajado son en las AMPAs, es decir, a través de las AMPAs, el trabajo diario de estar en un AMPA en un colegio, y la relación con asociaciones de vecinos sí que se han empezado a hacer, y ahora esperamos que con la ampliación de las aceras, de la acera que vamos a proponer, tengamos relación con los vecinos de al lado. Todo el mundo sí que pasa por nuestra acera. La arquitectura, eso es una decisión importante, en vez de como se hace ahora, hacia adentro, nuestras corralas están hacia afuera para que todo el mundo nos vea. No queremos ocultar nada. Entonces, los comentarios habituales son los hippies, este edificio lo han ocupado, cuando ponemos pantalla de fútbol a la gente como es abierto, o sea, tiene una cerrajería abierta, la gente pasa por la acera, ¡ah, qué bien! Y le invitamos a la gente, ¿no? Oye, no nos importa que vengas a ver el partido de fútbol, hay una pantalla súper gigante en la pared. Y luego, yo hice, lo que pasa es que no tuvo una repercusión importante, digitalicé 20.000 archivos de mi transcurso en los movimientos sociales, los digitalicé, hice unas jornadas a lo largo de un mes, de fines de semana, de memoria histórica, de un poco lo que a mí me había hecho
me había impactado determinado, o, no sé, por ejemplo, una de las cuestiones que más me impactó cuando era joven era el 3 de marzo en Vitoria. Todo lo que ocurrió alrededor de, o el asesinato de Puig-Santís en el 73. O yo he estado en el movimiento antinuclear en los años 80, pues, o no sé, en fin, no tuvo repercusión, pero bueno, luego estuve dando las mismas charlas en otros barrios, en Carabanchel, en La Prospe, etcétera. Es que construir un proyecto como este cuesta mucho tiempo y luego la gente también está algo cansada. O sea, está cansada porque su tiempo vital, excepto yo, que estoy jubilado, pues que ya cumplí otra etapa, es complicado conciliar trabajo, niños, niñas y su actividad. Muchos son de Ecologistas en Acción, una parte, otros trabajan en El Salto, el periódico El Salto, o en grupos feministas, ¿no? El trabajo hay profesores de universidad que además tienen los niños más pequeños, pues es difícil, como estamos en contacto, nos hemos presentado, pero no tenemos un activismo como yo que sé, la gente que está en el movimiento ecologista, pues uno es el coordinador de Ecologistas en Acción. Entonces, aparte de la universidad, pues está en un grupo feminista, o está haciendo diseño y está en un grupo feminista, encima tiene niños. Entonces, como que queremos, pero como que el día tiene 24 horas y no podemos estar 28. Tal y como has dicho, el día tiene 24 horas, pero ¿tenéis establecido algún tipo de calendario, de actividades programadas para impulsar y fomentar esa vida comunitaria colectiva? Quiero decir, pues los viernes nos juntamos todos, ¿no? El provocar también, ¿no? No hace falta. Es que no hace falta. Telegram. ¿Quién le apetece subir el grupo de música? Luego después no solamente tocan música, sino que allí en el sofá que hay en el local, pues se quedan charlando y cualquiera puede subir. O después de las asambleas, Telegram, ¿quién quiere subir al ático, al bajo, o a la primera o a la segunda? No, hoy es mi cumpleaños. Uno, pues lo celebramos en no sé dónde porque quiero celebrarlo con mis amigos y con quien quiera ir. O ponen el Telegram, a tal hora, chocolate con churros. Entonces, como que surge porque y va quien quiere, o sea, como que no hay una obligación de... yo, por ejemplo, que se me acaban las pilas a las 10 de la noche o a las 11, pues cuando se quedan hasta las 2 o las 3 de la mañana, yo digo, hasta luego, Lucas. Y me voy a dormir, ¿no? Sí, yo tengo 3 preguntas. Bueno, primero agradecerte la exposición, desde luego me parece un proyecto muy interesante. 3 preguntas, 2 con la cuestión económica. Y contabas que se fijan las cuotas en base a la superficie útil de las viviendas. ¿Cómo ha sido la reflexión en torno a eso? O sea, ¿se ha planteado el que se pague en torno a la renta, en torno a algún otro criterio? O sea, eso un poco cómo habéis llegado hasta ese punto. Sí. Luego, sí que comentabas que son cuotas asequibles respecto a la calidad de la vivienda, Claro. pero al final son 600 y pico, 700 euros, decías. ¿Se os ha dado alguna situación de gente que no puede asumir ese pago de la cuota? O sea, un poco ese tipo de situaciones, ¿cómo se solucionan o cómo se encaminan? Y la tercera es más con respecto a lo que es la composición de la propia comunidad. Y tengo entendido que tampoco Madrid nivel usuario y porque tengo familiares y tal, pero sí que tengo entendido que Usera, por ejemplo, es un barrio que recibe o que ha recibido históricamente una comunidad migrante muy importante. Entonces, ¿cómo es la composición del edificio? O sea, ¿hay representatividad, por decirlo de alguna forma, de esa diversidad del barrio en el edificio? Un poco, ¿cómo se compone? Vale.
Vale, en cuanto a la cuestión económica, que es un tema de curro colectivo, lo que decíamos de cómo hemos llegado a establecer que el de 60 metros cuadrados va a pagar 600 euros, teniendo en cuenta que en Madrid no encuentras una habitación por menos de 500 euros, ¿vale? Entonces, un poco el criterio, en principio, fue superficie útil descontando, es decir, descontando los locales comunes. Los locales comunes son de todos, los gastos que ocasiona, luz, agua, las asumimos todos. Sí que se habló mucho del tema económico, o sea, de los profesores. El que está en la universidad, me imagino que está ganando 2.500 euros y quien esté en la cooperativa de Tangente, pues igual está en los 1.000, ¿vale? Entonces, era como muy... se habló, pero era como muy complejo el llegar a... ¿Y quién controla, quién decide tal unidad familiar o tal casa? Porque también hay una casa que no es unidad familiar. Y entonces eso se ha llevado a la cuota que hay que pagar, o sea, no a la cuota que es lo que hay que devolver al banco todos los meses. Ahí el acuerdo fue superficie útil, pero ahora te cuento un poco cómo hacemos para la cuota que en todos los sitios se llama de comunidad, ¿vale? O sea, la cuota que nosotros pagamos entre 500 y alrededor de 700 euros. Ahora habrá que pagar más con toda la subida de los intereses. ¿Cómo hemos llegado al acuerdo de la otra cuota en la que entra gasto de agua, gasto de luz, gasto de IBI, gasto de aparcamiento, de la entrada al garaje, agua caliente sanitaria, mantenimientos, etcétera, etcétera, etcétera? Ahí hay una parte que son metros cuadrados, hay otra parte por el número de personas que viven en cada casa, y luego hay una aportación voluntaria de alguien que si quiere pagar más, paga más. Es decir, que si alguien, eso no lo sabemos, bueno, sabrá el que controla las cuentas, pero no, o sea, nadie sabe quién de todo el edificio está pagando más. La verdad es que ha habido mucha generosidad en este grupo, y luego te cuento un detalle que da cuenta de la generosidad a todos los niveles del grupo. Y ahí un poco, mediante la gente de economía, estableció unos ERCEL y te dice cómo, o sea, lo que hay que pagar, ¿vale? Todos son gastos comunes, es decir, el aparcamiento. El aparcamiento también fue interesante. En nuestro aparcamiento hay gente que no tiene coche. En Madrid es obligatorio tener una plaza de garaje por cada vivienda, pero hay gente que no tiene coche, pero lo pide. En el Telegram hay un grupo garaje en el que puede poner ¿quién me deja el coche de tal a tal hora? O ¿quién me deja el coche de tal? Pum. Y la gente dice, pues yo tengo las llaves en mi casa, que puedes entrar y te coge la llave que está en tal sitio. O coge el mío, que tengo las llaves puestas. Y luego hay como unas 80 bicicletas en el edificio. Las plazas de garaje de los mayores, de las bicis más grandes que se utilizan para bicicletas grandes. Y luego a la entrada, nada más entrar, a la derecha, en el patio hay unas 20 triciclos, bicicletas de las... y luego sí. Blancos y con unos niveles económicos, economía de cooperativas diferentes, profesores, jubilados como yo. O sea que somos una gente que tenemos
detrás un capital como cooperativa o tenemos detrás gente trabajadora de diferentes ámbitos, ¿no? Profesores, institutos, etc. Y me habías hecho algo, no sé si te he contestado todo. Me enrollo mucho. Nada, José Daniel, yo creo que podríamos hacer 1000 y una preguntas más, pero se nos va el tiempo.